días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Suscríbete. Quiero informarles que este día estamos atendiendo en la sesión de la Comisión Permanente varios temas. El primero de ellos es que acabamos de integrar con lista, acabamos de nombrar, de aprobar a los integrantes de las 3 comisiones que la Comisión Permanente tiene. Esta con el propósito de dar trámite a todos los asuntos que corresponden al desahogo de la agenda legislativa de la Comisión Permanente. De la misma forma, les comparto que en este momento se abrió la discusión para abordar el procedimiento que seguirá la Comisión Permanente para atender el oficio que el día de ayer nos remitió la Junta de Coordinación Política para establecer la posibilidad de un periodo extraordinario con el propósito de atender el tema correspondiente a el INAI. Les informo que se está asignando en este momento la ruta y probablemente se voten prácticamente una hora, lo que determine el pleno de la mesa directiva. Es importante comentarles que el Senado, la Cámara de Diputados integrada en la Comisión Permanente, somos respetuosos de la ley, atendemos los procesos legislativos correspondientes, acatamos las disposiciones judiciales, pero quiero dejar por sentado que, a nuestro juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está cometiendo exceso contra el Poder Legislativo. Está actuando con intromisión, con usurpación y una actitud injerentista. Los legisladores estamos cumpliendo, estamos acatando la resolución y por eso se está discutiendo en este momento la posibilidad de un periodo extraordinario. Si se da por obvia y pronta resolución, será el acuerdo de la mayoría de las y los legisladores, y si no, se irá a las comisiones respectivas para procesar el procedimiento y definir el periodo extraordinario en comento. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia actúa sin ningún criterio congruente porque hay más de 77 nombramientos pendientes y solo se ocupa de este. Hay magistrados en la Sala Superior, hay integrantes de la Comisión Técnica Educativa, hay consejeros consultivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay 2 vacantes de magistrados correspondientes al Tribunal del Superior Agrario, hay consejeros ciudadanos y hay una serie de organismos que, pues ante ello, la Corte no se pronuncia. Pareciera que solo lo único que hay en el tema de las ocupaciones en la agenda de la Suprema Corte de Justicia es el INAI. Sin duda esto genera una sospecha de cuál es el interés de fondo que hay. Lamentamos que en esa visión que tiene la Corte no se preocupe por otros temas que también son prioritarios. La Corte se encuentra en desacato por el incumplimiento al artículo 127 de la Constitución
con respecto a que la Constitución mandata austeridad republicana. Ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, dice el 127 constitucional, y sin embargo, los ministros de la Corte no acatan la Constitución. La Suprema Corte de Justicia está tomando una actitud que a la luz pública está generando molestia social. Ha tomado deliberaciones que no cuestionamos, que solo informamos, con la liberación de delincuentes. Ha tomado determinaciones en contra de sanciones contra grupos delictivos y delincuentes que han ocasionado daño al patrimonio público con lavado de dinero. Descongeló las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, un evidente, así como una serie de resoluciones a favor de los fraudes fiscales y peculado de Juan Collado. Sin duda, para el Senado, para la Cámara de Diputados, para la Comisión Permanente, es importante apegarnos a la ley todos apegarnos a la ley. Y el golpe jurídico que da la Corte no es contra el presidente de la República, no es en términos estrictos contra el poder legislativo. El golpe jurídico lo da contra el Estado mexicano. La Suprema Corte de Justicia actúa, como se ha comentado ya en el Pleno, como sucedía en la Constitución de 1836, se consideran ellos un supremo poder conservador que solo responde a la intervención divina. Y en efecto, hoy van a votar los legisladores de la Comisión Permanente, pero no puede la Corte dictar sobre la voluntad de los legisladores. No podrá la Corte definir si es correcto el voto o no de los legisladores. Si eso hacen, se estará nuevamente consumando la intromisión y la usurpación y la actitud injerentista. Es importante comentarles también, en ese sentido, que la Corte desacata la Constitución y es en el último argumento que pongo. Voy a recordarles que hace 3 martes, por presentar una iniciativa para democratizar y transparentar el órgano judicial, que es tarea legislativa de las y los senadores, presenté una iniciativa, la di a conocer en los medios de comunicación y a las 9 de la noche me llegaron mensajes de la presidenta de la Corte claramente buscando presionarme para que reflexionara, al grado de señalarme si podré ver a los ojos a mis hijos por abordar un tema de esta naturaleza. En consecuencia, con fundamento en el artículo 6º, párrafo 2º y 8º de la Constitución, que establece el derecho de petición, que es una garantía constitucional, le pedí a la presidenta de la Corte me contestara si ella había elaborado esos escritos que envió a mi teléfono vía WhatsApp a las 9:01 de ese día 16. La respuesta hasta este momento
ha sido a través de una carta abierta a la opinión pública, situación que por ningún motivo para mí significa estar por enterado de esa intromisión y de esa conducta incorrecta que violenta la representación que tengo como presidente del Congreso de la Unión. Lo que debe hacer la ministra es contestar con fundamento en el artículo 8 constitucional, dar respuesta. Por lo tanto, está violando la Constitución, así de simple. La ministra, si no me contesta, viola la Constitución y viola mi derecho. Hasta el día 31 de mayo, después de 15 días de los hechos, han pasado 14 días y no he recibido ninguna respuesta formal. Entonces, ¿quién desacata la ley? ¿Quién viola la Constitución? ¿Quién viola, siendo el máximo poder representativo de la justicia de nuestro país, por qué violan el artículo 127 de la Constitución en materia de austeridad republicana, que dice 127: ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la que recibe el presidente de la República. Solo lo dejo como antecedente porque el acto, la actuación del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia pone en entredicho su obligación constitucional de contribuir al ejercicio pleno de los derechos y a la división de poderes. Este es el comentario y estamos a la orden. Dorita. Gracias, presidente. Le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte primero, dices tú que los ministros o la Suprema Corte está atacando al Poder Legislativo, así lo entiendo, y esto es por todo el rollo de nombrar a los comisionados, que si sí, que si no, que entran en un debate de dimes y diretes, pero el asunto es que no tenemos comisionados. ¿Qué le puedes decir ya no a los ministros, ya no al Poder Judicial, sino al pueblo, al que queremos información del INAI para que nosotros investiguemos ciertas denuncias de corrupción que hay en el gobierno federal? O sea, nosotros necesitamos como pueblo ya los comisionados. Olvídate de si la ministra y todo eso, sino que el pueblo, ¿qué le dice al pueblo? ¿Cuándo los va a tener para tener esa situación? Otra cosa que me gustaría precisar, dices que la Suprema Corte violan el 127 porque pues ganan más que el presidente, pero el Poder Legislativo, yo no soy legislador ni abogado, pero ellos son un poder autónomo y estaban ganando eso antes de que el presidente decretara por un decreto que se bajaran el sueldo. Entonces también tienen derecho y eso lo están haciendo ellos valer. Entonces eso no hay que engañar a la gente, porque sí se le puede bajar a los secretarios y funcionarios, sí, pero a los ministros o a los del INE, por ejemplo. Esas serían mis preguntas, senador. Sí, muchas gracias, Félix. Es importante comentarles que la Comisión Permanente atiende los temas. Tan es así que ayer que tuvimos la notificación de la Junta de Coordinación Política para atender el tema del INAI, lo estamos atendiendo de manera inmediata. La Comisión Permanente no puede, como no puede la mesa directiva, proceder a nombrar a un integrante del INAI si no tenemos materia para hacerlo. No es un asunto de capricho.
Sí, pero el trabajo no lo están haciendo. Si ya los hubiera nombrado, no estaríamos en este tema ahorita, ¿eh? Es un asunto de votación, es un asunto que se está sometiendo, es un asunto de apego a la ley. La tarea legislativa se hace conforme a la ley orgánica, conforme a la Constitución que no respetan los ministros de la Corte, Constitución que violan la presidenta de la Corte, al no hacer cumplir el artículo 8º constitucional en mi caso, al no acatar el artículo 127 de la Constitución. A nosotros, en la mesa directiva, nos interesa procesar todo. ¿Qué le decimos exactamente, como bien dices, Félix? ¿Qué le decimos al sector educativo? Que no se pueden poner de acuerdo los grupos parlamentarios para nombrar a los consejeros técnicos de educación, o solo es la transparencia y la educación no. ¿No es importante los magistrados de la Sala Tribunal de Justicia Administrativa? ¿No son importantes los magistrados de la Sala Regional? ¿No son importantes los vocales de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario? ¿No son importantes los consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿No son importantes los tribunales agrarios para hacerle justicia a los ejidatarios? ¿No son importantes los consejeros ciudadanos de la Fiscalía General de la República? No, hay que ver el bosque. Facciosamente, la Corte solo ve un tema porque tiene un interés faccioso. Ese es el tema. Y nosotros acatamos la resolución, tan la acatamos que hoy se está abordando el tema. Solo que no puede la Corte venirnos a decir a los legisladores cómo tienen que votar los legisladores. Es inviolable el derecho de un legislador a votar en los términos que él considere. Estamos cumpliendo, estamos acatando, pero somos poderes soberanos. ¿O acaso yo, como presidente del Congreso, puedo decirle a un ministro cómo resolver una resolución? ¿Yo le puedo decir a un ministro o a un magistrado cómo tiene que dictaminar una resolución? No. ¿Yo le puedo dar una indicación a un juez federal para que su sentencia sea de tal o cual forma? No, porque somos poderes soberanos. Hay toda una lógica del poder judicial que busca paralizar al poder ejecutivo. El poder judicial se ha convertido en el reducto del neoliberalismo que saqueó a nuestro país. Por eso liberan cuentas, por eso están liberando delincuentes, por eso los fallos son a favor de las empresas transnacionales, por eso están deteniendo el Tren Maya, por eso están deteniendo el tren interoceánico, por eso están evitando que el gobierno de la República concluya con las obras. El escrito que nos enviaron es un escrito grosero, no tuvo la menor diplomacia, ni la menor civilidad gramatical para dirigirse la Corte hacia nosotros. Entonces yo lo estoy dando a conocer, estamos acatando, pero mi obligación como presidente del Congreso es defender la inviolabilidad del trabajo legislativo. El Poder Judicial administra la justicia, ellos no hacen leyes. Los que hacemos las leyes somos nosotros. Nosotros legislamos, ellos imparten justicia, que cumplan la ley. Por lo tanto, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, pues está la discusión. No sé si quieran venir a cabildear los magistrados con los senadores y los diputados para que voten de tal o cual forma, o que les manden WhatsApps a todos los senadores diciendo que después de su voto podrán ver a sus hijos a los ojos y que la justicia les va a llegar. Entonces les van a llegar al rato, como voten los
senadores y los diputados, las diputadas, seguramente en un rato más la presidenta de la Corte les va a enviar un WhatsApp y les va a decir que después de la votación que tendrán en su pleno derecho y ejercicio democrático, constitucional, probablemente les escriba a la presidenta de la Corte y les va a decir que la justicia va a llegar y que no podrán ver a sus hijos a los ojos por lo que acaban de hacer. Esa es la Corte. Esa es la Corte, que no hace justicia, que tiene familiares, primos, hermanos, cuñados, que tiene conflicto de interés, que ha convertido al poder judicial en la casa del nepotismo. El poder judicial es la casa del nepotismo en México, y el nepotismo es igual a corrupción y es igual a conflicto de intereses. Así es que nosotros estamos respetando. Son expresiones, son opiniones. Acatamos la resolución y ahí está la discusión. Pero yo no puedo, como presidente del Congreso, obligar a un senador, a una diputada, a que vote de tal o cual forma. Ni el magistrado, ni la magistrada puede venir a obligar a un legislador a que vote en tal o cual sentido. Violaría la Constitución y generaría presión, intromisión y abuso de autoridad. Le pregunta ahora Andrea Becerril de La Jornada. Andrea. Buenas tardes, senador. Es la misma pregunta que le formulé hace, me parece que 15 días. ¿Qué va a hacer? Por favor los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music y ver mis shorts. Activo las todas campana, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón.